de verdad, de todo corazón, de parte de MEC, de Mentoría Emocional Cuántica, nos llena de muchísima alegría el poder acompañarles en este camino. Sabemos que cada uno llega con una historia, con sus luces y con sus sombras, y que el estar aquí no es casualidad, como les decía hace un rato, eso ya es que nuestra alma ya está lista. A lo largo de estos talleres vamos a caminar juntos desde las heridas hasta el bienestar. No solo hoy, sino que a lo largo de todos estos talleres. Pero hoy empezamos conociendo y reconociendo esas heridas y cómo ellas se manifiestan en nuestras emociones y en nuestro cuerpo. Nos hemos familiarizado con nos vamos a familiarizar con esas heridas, con la conexión también a sentir nuestro cuerpo, para que poco a poco podamos ir sanándolas y transformándolas. Antes de dar inicio, quiero que conozcan también a cada una de las personas que formamos este proyecto tan lindo y tan especial, que es Mentoría Emocional Cuántica, MEC. Entonces, este espacio nació del corazón, desde lo profundo de acompañar, de compartir este camino y de ser ese puente hacia el bienestar. Detrás de todo lo que ustedes van a vivir hoy y en los próximos talleres, quiero que sepan que habemos un equipo tan humano como cada uno de ustedes, con nuestras fallas, con nuestros miedos, con nuestras debilidades. Somos tan humanos y que también hemos sentido y transitado el dolor, nuestro propio proceso, y que hemos sentido que hemos sanado, y que hoy estamos aquí para caminar junto a ustedes este proceso y este camino que nosotros ya empezamos a transitar y que seguiremos transitando también junto a ustedes. Así es que quiero presentarles a cada uno de nosotros. Quiero primero presentar a una mujer con una sensibilidad preciosa que transmite paz y felicidad con solo su presencia. Su manera de mirar la vida desde una visión tan práctica es un ejemplo para mí y quiero que sea para ustedes. Ella es Maris. Gracias, Crista. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Ahora quiero presentarles a alguien que es clara, empática y muy, muy humana. Su manera de guiar es una invitación a mirarnos sin miedo, a reconocer nuestras heridas desde la compasión y a darnos permiso de empezar a sanar. Ella será nuestra conductora el día de hoy de nuestro primer taller, reconociendo las heridas emocionales. Ella es Alejandra. Muchas gracias, Crista, por tan linda presentación. Bienvenidas y bienvenidos todos a este espacio. Estoy muy, muy feliz, emocionada aún. Es una mezcla de sentimientos, pero lo que prevalece es la alegría de encontrarnos acá y, como decía Crista, de podernos escuchar con amor, vernos desde otra perspectiva y pues que sigamos este camino de sanación juntos y juntas. Gracias. Gracias, Ale. Y ahora, pues, el caballero, Josué, cuya profundidad y presencia y serenidad aportan tanto equilibrio a nuestro equipo, de verdad. Siempre tiene esa capacidad de poner las palabras esenciales y de recordarnos que también los hombres pueden sanar desde la vulnerabilidad. Así es que eres un gran ejemplo para nosotros, Josué. Muchísimas gracias, Crista. Creo que el sentimiento es mutuo, es recíproco. Ver tanta maravilla, tanto corazón, tanto deseo de querer trascender y que tengamos la bendición todos, tanto nosotros como las personas que están acá con nosotros, que tengamos la capacidad de aprender y usar nuestras palabras para sanar vidas. Eso es maravilloso. Recuerden que las palabras entran al corazón cuando el paño no puede. Muchas gracias. Gracias, Josué. Y bueno, pues ahora me presento yo. Para quienes no me conocen, yo soy Crista, también parte de este proyecto que me tiene enamorada, fascinada. Es esta aventura de acompañarles desde el alma, de verdad. Para mí ha sido una alegría enorme poder estar aquí, ser parte de este proyecto de mentoría emocional cuántica y que se den la oportunidad de verdad de mirar hacia adentro. En estos 3 talleres, que por favor abran su corazón y se den esa oportunidad de ver hacia adentro y aprovechar para poder sanar y compartir este espacio que es tan significativo para cada uno de nosotros en MEC.
Así es que ya con muchísimo cariño y con el corazón abierto, les pido que me abran los micrófonos para con un cálido aplauso recibir a a Alejandra, quien nos guiará en este primer taller, Cuando la infancia aún duele. El título es Reconociendo las heridas emocionales del primer taller. Y un aplauso, porfa, con sonido para recibir a Alejandra. Bravo, Ale, bravo. Bravo, Ale. Bravo, Ale. Bien, Ale. Bravo, Muchas Ale. gracias. Muchas gracias a todas y todos por estar acá. Como les comento, estoy muy, muy emocionada. Tengo mucha información y muchas experiencias que he transitado para, pues, hasta estar en este momento y que quiero compartirles, como bien comentaba Krista, y cada uno de nosotros ha transitado por este camino desde las heridas al bienestar. Y pues eso es lo que queremos compartirles, ¿verdad? ¿Cuáles son esas sensaciones ahora desde el bienestar? ¿Cómo podemos ver hacia atrás, pero ya no con dolor, sino agradeciendo por todas las experiencias que vivimos que nos han permitido encontrarnos a nosotros mismos y sentirnos bien y aprender a amarnos desde esta nueva mirada, desde nuestra historia? Muy bien, bueno, voy a proyectarles para llevar un orden. Ese es mi chivo. En Guatemala le decimos chivo a una guía que utilizamos para no olvidar lo que vamos a el orden y que no se nos olvide ninguna idea. Así que mi nombre es Alejandra Vamos a González y comenzar. soy mentora estratégica en mentoría emocional cuántica. ¿Qué significa mentoría estratégica? Es una metodología, una forma de ordenar nuestras ideas o de aclarar nuestra mente para podernos enfocar hacia donde queremos estar, hacia la persona que queremos ser o encontrarnos, ¿verdad? Muchas veces no sabemos hacia dónde vamos. Y entonces esta mentoría pues nos ayuda a identificar hacia dónde vamos de una forma que esté alineada con nuestros valores, con nuestra esencia y que encontremos ese propósito de vida o encontremos ese bienestar en lo que hacemos, eh, pero siempre alineado con nuestra esencia y con nuestros valores para que pues encontremos la felicidad en lo que hacemos. El primer taller se llama Reconociendo las heridas. Es el primer paso hacia la transformación. Ese es el primer paso que dimos cada uno de los miembros de este equipo para poder sentirnos mejor y disfrutar de lo que hacemos y disfrutar de cada situación que nos enfrentamos, ya sea positiva o negativa. Aprender a ver las oportunidades en cada situación. El objetivo de este taller es identificar las heridas emocionales que aún influyen en nuestra vida, no para regresar y revivir ese dolor que sentimos o que vivimos, sino para comenzar a transformarlo en una oportunidad de crecimiento y equilibrio en nuestra vida presente. Quisiera pedirles que a partir de este momento podamos cerrar nuestros ojos y traer a nuestra memoria una fotografía, una imagen de nosotros mismos cuando éramos niños. La primera imagen que venga a su mente y que a través de ver esa imagen podamos nosotros ahora vernos, ver a ese niño y a esa niña con otros ojos, no con tristeza, sino con amor, con agradecimiento por estar acá, por todo lo que pasó ese niño y esa niña, y que tengamos esa imagen presente durante el taller, porque hacia ese niño y a esa niña está dirigida esta actividad. Pero como les digo, ya no para verlo
desde el dolor, sino para verlo con agradecimiento, para abrazarlo. Ahora que somos adultos, podemos abrazarlo. Ya tiene ese niño y esa niña ya tienen quien lo proteja, quien lo cuide. Y somos nosotros en este momento como adultos, como adultas. La fotografía que ven ahí soy yo cuando tenía 4 años y pues es de las pocas fotografías que tengo de mi niñez y me gustó traerla acá, compartirla con ustedes porque siento que esa mirada que tengo transmite mucho de lo que sentía en ese momento. En ese momento sentía temor porque estaba siendo abrazada o tomada la imagen de un Santa Claus, una persona disfrazada de Santa Claus. Y, y lo único que sentía era temor, ¿verdad? Porque no conocía a esta persona ni sabía de qué se trataba. Pero en esa mirada se reflejan mucho de los sentimientos que yo tuve en esa época de mi vida. Y más adelante, pues les voy a comentar un poco de por qué. Así que vamos a avanzar. El primer taller forma parte de un proceso, como lo mencionaba Krista. El proceso forma parte de una metodología que creamos. Las 4 personas que integramos este equipo tenemos diferentes especialidades y cada uno ha aportado su experiencia y su conocimiento y sobre todo lo que ha puesto en práctica en su vida para poder integrarlo y poder ayudarnos a encontrar una forma, una serie de pasos para para ir sanando, para ir transformando nuestra vida. Y pues todo empieza con el primer paso, ¿verdad? Que es reconocer. Y por eso es este taller. Vamos a reconocer nuestras heridas. Pero bueno, para empezar un poco y que podamos comprender cada concepto y para poder saber, ¿verdad? Por qué es importante reconocer las heridas, voy a empezar a explicarles cuándo surgieron. Y todo, pues todo tiene un comienzo, ¿verdad? Empieza nuestra historia, vamos a denominarla nuestra historia emocional, porque vamos a hablar de emociones. Las heridas que mencionamos son emocionales. Y todo empieza desde el momento en que estábamos en el vientre de nuestra madre. Cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, empezamos a percibir el mundo. Y la única forma que teníamos de percibirlo fue a través de lo que nuestra mamá sentía y de lo que nosotros escuchábamos. Y pues desde que estábamos en el vientre de nuestra madre empezamos a escuchar conversaciones, escuchar mensajes. Lo primero que hicimos fue escuchar el latido del corazón de nuestra mamá y a escuchar su voz, a reconocer la voz de nuestra mamá. Y muchas veces en el tono de voz empezábamos a sentir, ¿verdad? A sentir sensaciones de bienestar. Muchas veces no eran emociones muy positivas, podríamos decirlo, ¿verdad? Eh, Pudieron haber habido gritos, pudieron haber habido discusiones. Escuchábamos esas palabras a través de nuestros oídos, pero a la vez sentíamos lo que nuestra mamá sentía. Y les quiero contar una experiencia que tuve. Yo soy madre y cuando estaba embarazada de mi primera hija, tuve un momento, en una ocasión, una discusión muy fuerte con mi pareja, que es el papá de mi hija. Y durante esa discusión, yo tenía ya 5 meses de embarazo, pude sentir en mi vientre cómo se alborotaba mi bebé, cómo se movía, eh, yo no sabía exactamente qué estaba pasándole, pero cuando yo estaba en esa discusión y sentí eso, paré porque me di cuenta que lo que yo estaba pasando, lo que yo estaba experimentando, sintiendo, estaba afectando a mi bebé en ese momento.
Y a partir de ahí tuve conciencia de cómo afectaban mis emociones a mi hija. Entonces, ahora puedo ponerme del otro lado, ¿verdad? Y regresar a cuando yo era bebé y experimentar, ¿verdad? O recordar cómo cada sensación, cada emoción que mi madre tenía repercutía en lo que yo sentía. Y desde el mismo momento en que empecé a percibir el mundo, se empezó a grabar todas esas emociones y todos esos recuerdos se empezaron a grabar en lo que le vamos a llamar el cuerpo emocional. Hay una autora, una psicóloga que se llama Ana Mar Orihuela, que ella describe ese cuerpo emocional como algo así como un libro que tenemos en donde vamos escribiendo cada emoción que hemos vivido, pero esas emociones pueden ser de bienestar o pongámosle así como positivas para nosotros, que nos ayudaron a construir nuestro amor propio o a darnos confianza mientras íbamos creciendo, o lo contrario, pudieron haber perjudicado ese amor propio o esa confianza en nosotros, pudieron haber repercutido de forma negativa. Y pues es ahí, son esas emociones, esas emociones guardadas, las que vamos a llamar las heridas emocionales, que van a ser, como ven ustedes en la fotografía, van a convertirse como en cicatrices. Y esas cicatrices, solamente que no son visibles como se ven en nuestro cuerpo, ¿verdad? Son en nuestras emociones, en ese cuerpo emocional que las guarda y las almacena. Luego vienen esas emociones, ese cuerpo emocional que tenemos y se conectan con, no sé si han escuchado el término, pero estudios científicos diferencian ahora nuestra mente, o cómo funciona nuestra mente, entre nuestra mente consciente y nuestra mente subconsciente. Y para simplificarlos, ¿verdad? La mente consciente es la que se ocupa de las cosas que se hacen pensando, que nosotros tenemos, cuando dicen que tenemos conciencia, es que nos damos cuenta, le ponemos atención, comprendemos lo que estamos haciendo, y la mente subconsciente se ocupa de todos esos recuerdos, de todos esos pensamientos y sobre todo de las creencias que se fueron formando en nosotros durante nuestra niñez. Y esa mente subconsciente se ocupa de tareas que nosotros no percibimos, como por ejemplo que los órganos funcionen. Nosotros no estamos conscientes de las órdenes que le damos, ¿verdad? A nuestro estómago de digerir o de nuestro hígado de procesar de cada órgano, sino que de eso se ocupa nuestra mente subconsciente, así como de esos recuerdos que se van grabando en nosotros, pero que de alguna manera vamos olvidando. Y muchas veces de esas creencias, pues nos han jugado en contra. Pues realmente eh, nos fueron traspasadas, ¿verdad? De nuestras madres, de nuestros padres, de quienes nos cuidaron de nuestra niñez, de las personas que estaban cercanas a nosotros. Y todo lo que ellos pensaban o creían de nosotros o del mundo, nos lo iban trasladando a través de sus palabras. Entonces, toda esa información nos hizo a nosotros construir, ¿verdad? O hacer de nosotros esas creencias y empezaron a formar parte de lo que nosotros pensamos de nosotros mismos y que creemos del mundo. Entonces, esa conexión entre las emociones que guardamos y las creencias que tenemos sobre nosotros y sobre el mundo muchas veces no nos han funcionado en la vida y nos han jugado en contra, digamos, ¿verdad? Nos han hecho repetir situaciones que no nos son, que no nos ayudan, que no son buenas para nosotros. Y de alguna manera nosotros no nos damos cuenta que nosotros estamos repitiendo esas situaciones
que no nos hacen bien, que nos empezamos a hacer daño a nosotros mismos. Y ahí es en donde, no sé si han escuchado también el término autosabotaje. Viene de esas acciones, esas actitudes que nosotros tomamos sin darnos cuenta que nos hacen repetir situaciones una y otra vez una y otra vez. Y cada vez que esas situaciones vienen a nuestra vida, vienen porque nos están pidiendo a gritos que sanemos, que escuchemos lo que nos está diciendo nuestro cuerpo, lo que tenemos guardado. Nos está dando una oportunidad de que veamos eso que nos está lastimando para poderlo cambiar. Entonces, como les digo, esa es una oportunidad, el poder ver el poder traer a la conciencia esas heridas es una oportunidad para poder explorar, conocernos a nosotros mismos y vernos ya no desde el juicio. Les comento esto porque a mí me pasaba que yo tenía una idea de cómo yo tenía yo, s- yo sabía o yo leía mucho y tenía mucho conocimiento de cómo debía yo actuar o de qué cosas eran dañinas para mí, pero de alguna u otra forma terminaba siempre en situaciones que eran contrarias a eso. Y entonces decía yo, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Verdad? ¿Por qué estoy en esta relación que no me hace bien? ¿Por qué en mi trabajo no tengo buenas relaciones con mis compañeros? ¿Por qué encuentro jefes o jefas que no me hacen sentir bien? ¿Y por qué me vuelve a pasar esto otra vez? Y entonces era como un ciclo, venía repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta que yo empecé mi proceso de recuperación, identifiqué que tenía que cambiar. O sea, como mencionan en algunos lugares, toqué fondo, ¿verdad? Llegué a un punto en mi vida en donde no sabía hacia dónde dirigirme ni qué hacer. Y entonces empecé a aprender un poco sobre el primer tema que se me atravesó, ¿verdad? Fue el de las 5 heridas de la infancia o las 5 heridas emocionales en un libro de Liz Bourbeau, que fue la primera autora que escribió sobre estas 5 heridas, que las identificó, aunque esto venía de otros estudios, ¿verdad? Pero ella fue la primera que les puso esos nombres y los sistematizó, lo clasificó de esta forma. Y pues al conocer estas heridas empecé yo a darme cuenta por qué repetía estas situaciones, por qué me autosaboteaba, por qué yo misma me había convertido en mi propio enemigo, porque era yo la que tomaba las decisiones que me llevaban una y otra vez a la misma situación y que no me traían ningún bienestar, ningún bien a mí. Así que en este recorrido les voy a pedir que si ustedes van identificando algo o ven, se recuerdan de alguna experiencia o no comprenden algún término, que lo vayan escribiendo en el chat y mis compañeros van a buscar, ¿verdad? Identificar ahí los mensajes que necesiten de una vez irse resolviendo para que todos y todas podamos comprender todos los términos. Entonces, vamos a empezar este recorrido de forma curiosa, sin juicio, sin enojo, sin vergüenza sobre todo, porque como les comento, es un espacio en donde nosotros vamos a podernos dar la oportunidad de vernos desde otra mirada, escucharnos sobre todo y que pongan atención a cada una de las sensaciones que puedan tener en su cuerpo en el momento de escuchar algo, porque es nuestro cuerpo el que nos va dando esas notificaciones, esas alertas
sobre en dónde pueden estar almacenadas esas emociones o esos sentimientos no resueltos y que buscan fluir, ¿verdad? Buscan salir para ser sanados, para ser vistos, para ser escuchados. Eh, Vamos a empezar con la herida, bueno, para quienes no están familiarizados, tenemos las 5 heridas que son el rechazo, el abandono, la injusticia, la humillación y la traición. Y que estas heridas pueden ser producto de una situación real, física o algo que podamos evidenciar o bien desde nuestra percepción de lo que nosotros percibimos como niños o niñas. Muchas veces no es una situación real, sino es como nosotros lo percibimos, cómo llegó a nosotros a través de nuestros sentidos. Y pues que lo tomen, que lo tengan siempre en cuenta, ¿verdad? Que puede ser una situación real o puede ser simplemente una percepción que nosotros tuvimos en nuestra niñez. Bueno, para empezar con la herida del rechazo, esta herida quise empezar por ella porque es la primera, si no es la primera, es una de las primeras que se manifiesta en nuestra historia emocional. Es una sensación de no ser bienvenido. Es cuando sentimos que venimos a este mundo y no éramos deseados. Quizá escuchamos algunas palabras de nuestros padres que nos hicieron sentir así, ¿verdad? Que nos trajeron esa idea o ese sentimiento. También puede ser el sentimiento de que no soy aceptado como soy. Cuando somos pequeñitos y quienes tenemos la dicha de ser padres, a veces podemos identificar que hay situaciones en donde hay ciertos comportamientos de los bebés y que no nos son agradables, ¿verdad? O de los niños pequeños. Y entonces vienen expresiones como, ay, ya estás llorando otra vez, ay, ya vienes otra vez a quejarte, o ya necesitas otra vez cambio de pañal o situaciones de ese tipo que pueden hacer sentir a un niño o una niña que no está bien ser como es y que por lo tanto, ¿verdad? No es aceptado. O bien pudieron haber pasado situaciones en donde realmente el niño o la niña no era deseado. Y y hay estudios incluso que mencionan que la mayoría de los embarazos o de la mayoría de nacimientos no es que hayan sido planificados, ¿verdad? Pero la diferencia es cuando sí se siente esa sensación de que no eras bienvenido en este mundo o que no eras bienvenido o bienvenida en esta familia por, pudo haber sido por tus rasgos físicos, pudo haber sido por tu género, pudo haber sido por las características, por tu personalidad, por el momento en el que llegaste. Pueden haber pasado muchas situaciones. Entonces, ¿cuándo se origina? Pues como les decía, en el momento, puede haber sido en el momento mismo, ¿verdad? De estar en el vientre de la madre, de haber tenido unos meses de nacido, puede haber sido ya cuando eres un niño o una niña. Y pues, ¿qué percibes? Que tu padre, voy a hablar de figuras paternas y maternas, pero puede haber sido quien nos crió, ¿verdad? Eh, pudo haberse originado cuando alguien se sentía distante, alguien que te cuidaba no conectaba contigo eh, o simplemente te ignoraba y entonces te da esa sensación de que no eres aceptado,
que no eres bien recibido y uno percibe, y como lo dice la palabra, ¿verdad? Rechazo. Sientes ese rechazo hacia ti. ¿Cómo se manifiesta? Bueno, muchas veces la herida de rechazo se manifiesta, bueno, de hecho, estamos acá por eso, ¿verdad? Todos acá hemos sentido alguna vez que hemos sido rechazados o rechazadas. Y de hecho, no hay persona que no tenga una herida emocional. Todos tenemos varias heridas. Lo que pasa es que no las hemos identificado y también existen grados y niveles de haber sufrido esta herida, pero se manifiesta pues en nuestra edad adulta y cuando percibimos ese rechazo, lo que hacemos es nosotros mismos buscamos huir o no comprometernos en una relación o huir de ciertas situaciones o de ciertos grupos para evitar ser rechazados. Entonces nosotros mismos nos rechazamos, nosotros huimos de la situación y nos estamos provocando, ¿verdad? Para evitar sentirnos rechazados, mejor huimos de esos espacios o de esas situaciones, no nos damos la oportunidad. Nosotros mismos nos estamos excluyendo de, de, de una situación o de una relación. Y entonces, pues esa es la forma más usual, ¿verdad? Eh, Huir de las situaciones que nos pueden generar, del que nosotros tememos ser rechazados, porque nosotros no nos creemos merecedores de esa atención o de ese amor o de esa oportunidad que se nos está dando, que nos está dando la vida. Luego también, pues hay sensaciones en el cuerpo y por eso les comentaba que tenemos que poner atención a nuestro cuerpo que muchas veces puede manifestar ya sea tensión, dolor y eso lo que nos está indicando es que hay ahí una herida que se está manifestando, una molestia, ¿verdad? Que nos está llamando la atención. Voy a seguir. Bueno, antes de seguir, también quisiera tomar un breve minutito. Tal vez alguno de mis compañeros quiere compartir una anécdota de cuándo o de si identificó esa herida del rechazo, que nos la pueda compartir. No sé si Josué tiene alguna anécdota ahí cortita que nos pueda compartir. Una anécdota cortita. Bueno, sí tengo muchas anécdotas que me han hecho ver la vida de una forma diferente. He aprendido a que el dolor transformarlo en el poder. He aprendido que las heridas de nuestra infancia me ha ayudado para seguir adelante y hacerme la persona fuerte. Me gusta mucho la filosofía y dice que decía Friedrich Nietzsche, lo que no me mata me hace fuerte. Y esa filosofía de vida la he llevado. Sí, efectivamente. Tenía aproximadamente 7 u 8 años, y terminó el ciclo escolar. Y terminó el ciclo escolar y el orden era que nuestros padres nos daban nuestra certificación de que pasamos el grado y que podemos avanzar. Y yo fui a la escuela cuando la semana que iban a entregar el certificado que me correspondía. Y por situaciones, mis padres trabajaban, mis padres en ese momento no estaban conmigo. Yo llegué el lunes
desde las 8 de la mañana a traer mi certificado y que mis papás llegaran. No llegaron. Y mis compañeritos llegaban con su mamá, llegaban con sus familiares y no llegaban. Y así fue el martes, el miércoles. Ahí yo sentí abandono, me sentí triste, me sentí rechazado, me sentí que fue algo injusto. Identifiqué que todas las heridas se me juntaron en un solo evento. En un solo evento. Y al final llegué el viernes y mis padres no llegaron. En la clase solo nos quedamos 3. Mi maestro, mi certificado y yo. Y mi maestro solo me dijo algo cuando me dio el certificado porque no había otra opción. Me dijo, muchacho, tienes mucha madera. Esas palabras me cambiaron la vida. Y por esa fue una de las razones que, a escuchar palabras de aliento, que me enfoqué en estudiar la programación neurolingüística. Y ahora utilizo mis palabras para fortalecer la vida de alguien más. Muchísimas gracias por dejarme compartir algo que a veces me duele aún. He tratado de desligar, que quede recuerdo y sacar el sentimiento, porque tenemos una mente tan maravillosa, tan espectacular, que recordamos y no lo vamos a olvidar. Ya es mentira, que es que olvídalo, no lo vas a olvidar, porque tu mente, si tienes una mente maravillosa, no lo vas a olvidar, nunca. Lo que yo hago es mantén el recuerdo, pero quítale el sentimiento y ve por lo que te mereces. Muchísimas gracias, un placer, un gusto de verlos por acá. Me fascina. Si esto le llamo éxito, esto es un éxito. Transformar vidas, y lo que ustedes aprendan, compártanlo, porque así nos multiplicamos. Muchísimas gracias, Ale. Y gracias a usted, a cada uno de ustedes por estar acá. Gracias, gracias, Josué. Pues eso precisamente, ¿verdad? Que cada uno de nosotros ha vivido, ha tenido esa experiencia de las heridas. Bueno, para avanzar, vamos a seguir con la herida del abandono. La herida del abandono es la que ha atravesado mi niñez, ¿verdad? Atravesó mi niñez y pues fue la que creo que hizo que buscara ayuda y empezara a mi proceso de sanación. ¿Qué es la herida del abandono? Yo creo que cada una de las personas que estamos acá ha sentido alguna vez que se quedó solo, que está solo o sola, que no ha tenido ese acompañamiento, que no ha habido quien, más de niño, ¿verdad? Que no hubo quien satisfaciera sus necesidades, que muchas veces cuando sintió necesidad de un abrazo, de una palabra amorosa, de escucha, no la tuvo. Y pues la herida del abandono no es únicamente físicamente, no se manifiesta únicamente de forma física, sino también, ¿verdad? En nuestros padres o madres que estaban, pero que no estaban a la vez, que estaban presentes físicamente, pero no estaban presentes para escucharnos, para brindarnos amor, para satisfacer nuestras necesidades, porque ellos mismos también tenían estas heridas, ¿verdad? Entonces no podían brindarnos, no podían darnos aquello que ellos mismos no tenían para ellos, no aprendieron, no lo tuvieron. Entonces, la herida del abandono, pues es ese sentimiento de estar solo, de no obtener la atención, el amor que uno necesita, que uno necesitaba de niño, de niña. Y pues a mí
se manifestó en mi vida adulta y se manifestaba muchas veces. De hecho, es la que más me ha atravesado mi vida, como les comento. De niña, yo no fui criada por mis padres. Mis padres salieron al exilio de Guatemala cuando yo tenía, mi papá cuando yo tenía 5 años y mi mamá, perdón, mi papá cuando yo tenía 4 años y mi mamá cuando yo tenía 5 años. Me quedé al cuidado de mi tía abuela y pues volví a tener la oportunidad de tener a mis padres de regreso ya cuando era adolescente, tenía 15 años. Entonces yo siempre me sentí sola durante todos esos años, ¿verdad? Siempre me sentí sola y siempre me sentí desconectada de mis hermanos. Yo tengo 2 hermanos y desconectada de las demás personas. Yo sentía vergüenza porque en mi mente, ¿verdad? Pues me habían abandonado porque yo no valía lo suficiente o era culpa mía, ¿verdad? Que se hayan ido mis papás. Por supuesto, ¿verdad? Eso era lo que yo sentía en ese momento y por eso les digo, se trata de percepciones. Pero como les comento, puede ser un abandono físico, pero también emocional. Muchas veces he estado con personas en mi vida que están enfrente mío, pero que no me están prestando atención, que yo los veo y están en su mente, están pensando en otras cosas y se nota su ausencia. Están desconectados, ¿verdad? No están ahí en ese momento. Y pues ese abandono yo lo he vivido también en mis relaciones. Eh, y decía yo, ¿por qué me vuelve a pasar esto? ¿Por qué? Y, y me doy cuenta, ¿verdad? Que es esta herida del abandono que yo estuve acarreando durante mucho tiempo y pues que se manifestaba muchas veces cuando, por ejemplo, ¿verdad? Les pongo este ejemplo. En una ruptura de una relación amorosa que yo tuve, eh, en el momento en el que pasó esa ruptura, yo sentí que no podía respirar. Físicamente me empecé a sentir mal y sentía que me faltaba el aire y no podía respirar, sentía palpitaciones y todo ¿por qué? Porque esa herida de abandono a mí lo que me daba era mucho temor de quedarme sola, de volver a sentirme sola como yo me sentía cuando era niña. Y pues como les comento, ¿verdad? Se manifiesta incluso de forma física, ese dolor que sentimos se manifiesta de forma física. Y entonces, eh, ahí es cuando uno se da cuenta que cómo repercute lo que nosotros, esa memoria que tiene nuestro cuerpo, eh, que la tenemos ahí guardada, ¿verdad? Pero como bien decimos, son heridas que aunque no se vean, están ahí pero que muchas veces nosotros no comprendemos qué es lo que nos pasa hasta que le ponemos un poco de atención y como les digo, podemos relacionar nuestra sensación física con lo que está pasando por nuestra mente y principalmente identificar cuál es el sentimiento que tenemos y cuál es el temor que se nos está activando en ese momento. Entonces, la herida del abandono para mí, ha sido la que me impulsó a iniciar este camino de sanación y de transformación. Y pues que más adelante les vamos a comentar cómo vamos a ir transformando, ¿verdad? Este es el paso uno, reconocerlas, escucharlas, pero en más adelante en los otros talleres vamos a tener más herramientas de cómo irlas liberando, ¿verdad? Cómo comprender para qué vinieron a nuestra vida y cómo liberarlas. Luego tenemos la herida de la humillación, que ¿qué es la herida de la humillación? Es muchas veces cuando nos sentimos que fuimos degradados, que fuimos hechos de menos, que se burlaron de nosotros, se burlaron de
aspecto nuestro, ya sea de nuestra personalidad, de nuestro físico, de alguna parte de nosotros. Y esa degradación, ese sentimiento de ser menos, de ser inadecuado, nos ha provocado sentimiento de vergüenza, de sentirnos avergonzados de quienes somos, de sentirnos avergonzados de ciertos aspectos de nosotros, de ciertas características que tenemos, ya sea físicas, ya sea actitudes que tenemos, y pues se origina de esa burla, ¿verdad? De esa degradación de algún aspecto de nuestra vida, de nuestro ser, de nuestras actitudes, y siempre viene de nuestra niñez. Yo recuerdo la anécdota de alguien de alguien muy cercano y muy querido, que me contó cómo fue cuando era niño. Es algo muy habitual, ¿verdad? Que los niños defequen en la cama, ¿verdad? Y pues le pasaba hasta cierta edad. Y siempre que se referían a él, le hacían mención de eso, de que él seguía orinando en la cama. Y entonces eso se le quedó grabado y los logró superar ya de grande, pero esa humillación que vivió afectó su vida y tenía una imagen muy negativa de sí mismo, se avergonzaba de sí mismo y se refería como, a él mismo como fracasado, con palabras muy duras, pero era que estaba repitiendo lo que le habían dicho de pequeño, ¿verdad? Que no había logrado procesar, no había logrado entender, y él seguía repitiéndose a sí mismo y él se seguía humillando a sí mismo. Entonces, ese es el autosabotaje, ¿verdad? Cuando nosotros mismos tomamos esa actitud hacia nosotros, nos hacemos daño. Entonces, es importante que identifiquemos qué circunstancias vivimos que nos hicieron sentir de esa forma, que activaron esa herida, y que ahora, cada vez que escuchamos una palabra de ese tipo, nos conecta con esa herida y nos hace reaccionar en automático. Ya no pensamos y nos sobresaltamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos actuando desde ese niño o esa niña que está herido todavía. Vamos a seguir adelante. Ahora vamos con la herida de la traición. La herida de la traición, y tal vez no es muy mencionada, pero sucede. ¿O qué es la herida de la traición? Es cuando, como dice la palabra, ¿verdad? Cuando hay un daño a la confianza, cuando muchas veces nuestros padres, nuestras madres prometieron algo y no lo cumplieron, cuando ofrecen algo y no es cumplido, se traiciona, ¿verdad? Se daña esa confianza que nosotros tenemos en nuestras figuras paternas y maternas, que son las más importantes para nosotros y son quienes nos tienen que dar seguridad. Y entonces, ¿qué daña eso? La confianza y la seguridad. Y por eso es muy importante la congruencia, ¿verdad? Si uno dice algo, pues tiene que actuar conforme a lo que dice, y ahí es en donde nosotros, ¿verdad? Vamos de niños, vamos entendiendo el mundo y vamos adquiriendo esa confianza y esa seguridad. Otra situación es, pues, esa falta de congruencia hace sentir que no se puede confiar en nadie, ¿verdad? Y si los padres y las madres son las personas las únicas, ¿verdad? En las que dependemos de niños, y esas personas eh, no son confiables. Entonces no tenemos, aprendemos muchas veces a nosotros eh, ser hiperresponsables o a tratar de controlar todo nuestro entorno para evitar que algo salga mal, ¿verdad? Entonces es cuando nos volvemos hipervigilantes, hipercontroladores,
¿Por qué tenemos miedo a que se dañe, a que no podemos confiar en los demás? Y entonces tenemos que hacernos cargo de todos nosotros. Y entonces esto se vuelve una sobrecarga para uno mismo. ¿Por qué, verdad? Porque uno busca hacerlo todo para que todo salga como yo pienso que tiene que ser, para evitar que pues que se dañe esa confianza. Para tener un ambiente seguro, pues trato de controlarlo todo. Se manifiesta, como les digo, ¿verdad? En la edad adulta y pues es cuando nosotros queremos estar al tanto de todos los detalles, más cuando tenemos una familia. Queremos controlar cada aspecto de la vida de quienes están a nuestro alrededor para evitar que haya esa falla a la confianza. Necesitamos un mundo a nosotros, alrededor de nosotros, entre comillas, ¿verdad? Que podamos controlar. Pero eso lo que hace es dañarnos a nosotros mismos porque el control no existe. No podemos controlar la vida de los demás. No podemos controlar las circunstancias. Y bueno, vamos a continuar con la herida de la injusticia, que es otra que ha atravesado mi vida y bastante, por bastante tiempo. La herida en la injusticia es cuando nos sentimos que no estamos en una relación, no estamos recibiendo un trato justo, no estamos recibiendo, no estamos en equidad, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo era pequeña eso es el mejor ejemplo que yo puedo tener, ¿verdad? Cuando yo era pequeña, no se trataba de la misma forma o no se le daban las mismas responsabilidades a mi hermano hombre que a mí y a mi hermana, ¿verdad? Que éramos mujeres. A mí se me ponía en el papel de servirlo a él, de concederle muchas cosas y se le trataba a él como si fuera superior, ¿verdad? Como si fuera superior a mi hermana y a mí. Y entonces ahí es en donde vi yo ese trato desigual, ¿verdad? Y no era tratado con equidad, como que si no éramos iguales, como que si él era más importante que yo. Y así en general a los hombres en la familia se les trataba mejor, se les atendía, se les prestaba atención, se les daba el tiempo. Y mientras tanto, las mujeres de mi familia eran las que se dedicaban a hacer todas las labores de casa y tenían muchos quehaceres y estaban ahí para atender y para servir. Y eso era lo que me estaban enseñando a mí, pero como a mí se me activó, ¿verdad? Esa herida de la injusticia, pues tomé el papel contrario y pues siempre busqué esa equidad, pero desde el enojo, desde la frustración de lo que viví, tratando de cambiar todo, pero en forma desmedida porque no me había dado cuenta, ¿verdad? Que cada vez que yo vivo una injusticia, se activaba esta herida y me hacía reaccionar con enojo. Y eso no me ha ayudado, ¿verdad? No me había ayudado hasta que empecé a entender de dónde venía y empecé a comprender que, pues, era parte de toda una dinámica, de incluso de toda una sociedad, ¿verdad? Y que las madres, o las mujeres de la familia lo habían aprendido una tras otra y que también los hombres tienen, pues es injusto hacia ellos que se les trate así, porque también eso generó heridas en mi hermano, ¿verdad? Que yo puedo ver ahora. Entonces, hombres y mujeres tenemos heridas y pues la injusticia es, es para mí, ¿verdad? Una de las principales que me han ayudado a entender el mundo de diferente forma y la forma me han ayudado a encontrar formas de relacionarme de forma saludable con, con hombres, ¿verdad? Con mis compañeros, con mis compañeras, que muchas veces también reproducían esas injusticias, ¿verdad? Pero el entender esta herida me ha ayudado a mí a encontrar el equilibrio en mí, ¿verdad? Cómo yo
puedo sentir, cómo yo puedo tratarme de una forma justa, ¿verdad? Encontrar ese punto en donde me genera bienestar a mí y le genera bienestar a las personas con las que me relaciono. Y muy bien. Entonces, quisiera si en algún momento se identificaron con alguna de estas heridas que lo puedan escribir en el chat, eh, porque ya estamos un poco retrasados con el tiempo, ¿verdad? Pero quiero culminar, ¿verdad? Este ejercicio con no sé si todos tienen, si me pueden levantar manita o me pueden poner un emoticon o me pueden poner ahí, escribir en el chat si todos tienen el material que se les compartió en el grupo. A ver, no veo reacciones. Ok, ya hay manitas levantadas. Si tienen el material, quisiera que lo tuvieran a la vista, porque el propósito de este ejercicio es que podamos identificar en base a a esta explicación que les brindé, algunas de las ideas que podemos tener que nos pueden ir dando luces para identificar qué heridas tenemos. ¿Qué heridas tenemos más predominantes en este momento? Y les voy a leer los ejemplos que tengo acá y que están en en la hoja de trabajo, que pueden servir para que las marquen, porque no es de marcar solamente una. O sea, nadie tiene solamente una herida, ¿verdad? A veces, como les digo, todos tenemos heridas. Y es importante que nos veamos desde una forma comprensiva ahora, ¿verdad? Que sabemos que todos tenemos heridas, pero que sobre todo que todos podemos sanar esas heridas y transformarlas en, en el motor que nos impulse a encontrar una vida mejor. Entonces, les voy a leer las afirmaciones o las frases que nos pueden ayudar a identificar qué heridas son las que se están manifestando en nuestra vida. Una es, a veces siento que debo ser perfecta para ser aceptado. Lo voy a leer en femenino porque, ¿verdad? Me identifico. Me cuesta mostrar mis emociones porque temo no ser comprendida. Me duele sentirme sola o no ser tomada en cuenta. Cuando me equivoco, me juzgo con dureza. Me frustro conmigo misma, me enojo conmigo misma. Me cuesta confiar en los demás o delegar. A veces siento que debo cuidar a todos a mi alrededor, incluso si eso incluye que yo me olvide de mí misma para poder atender a todos. Me cuesta disfrutar sin sentir culpa. Me cuesta descansar, ¿verdad? No puedo darme ese lujo en mi cabeza de descansar. Me esfuerzo por no mostrar debilidad o vulnerabilidad. Tengo que ser fuerte, mostrar que soy fuerte, a pesar de que me esté sintiendo mal, ¿verdad? Que necesite descanso, que necesite un abrazo, que necesite escucha. Y sobre todo que, que sepamos, ¿verdad? Que este ejercicio no es para juzgarnos a nosotros mismos ni para ponernos etiquetas de que, pues, yo tengo la herida de tal, ¿verdad? Eh, Sino para observarnos con curiosidad y para, pues, tratar la manera de que nuestro corazón sea el que responda a estas preguntas, que nos identifiquemos con cada una de estas frases y que marquemos cuál es la que más, en este momento, es la que más resuena conmigo, sin pensarlo demasiado, sin dejar que nuestra mente piense en cuál es la respuesta correcta, ¿verdad? Sino simplemente dejarnos llevar por nuestro corazón.
Lo tenemos que decir o lo escribimos, ¿verdad? El ejercicio es para que le pongan un cheque a cada una de las Ujú. frases que se identifiquen. Y luego, pues, la segunda parte del ejercicio, ahorita no vamos a profundizar, pero quiero que lo trabajen con atención plena en un espacio tranquilo y como les digo, que se dejen llevar por su corazón, que si es posible pongan la mano en su corazón y agarren el lapicero y y puedan ir chequeando, ¿verdad? Cada una de las frases con las que se identifiquen. Luego, también nuestro cuerpo, como les mencionaba, guarda esas memorias, esas emociones. Y entonces es importante que chequemos nuestras emociones y cómo influyen en nuestro cuerpo, ¿verdad? A veces cuando conocemos a alguien, inmediatamente nos ponemos tensos. O puede ser que pase algo y inmediatamente me empiece a doler la cabeza. Eh, pues todas esas muestras o todas esas sensaciones que tiene nuestro cuerpo nos están dando una alerta. ¿Qué fue lo que lo activó, verdad? Tenemos que empezar a poner atención y la conciencia se trata de eso, de poner atención a algo que no habíamos logrado ver antes. Es traer a la conciencia algo que estaba guardado en nuestro subconsciente. Y eso es lo que nos está expresando nuestro cuerpo, nos está ayudando a identificar esas, esas sensaciones que nos dan esa alerta para que le pongamos atención y al identificarlo podamos empezar a sanarlo, a procesarlo, a escucharlo. Luego que nos preguntemos o que veamos, ¿verdad? ¿Qué emoción es la que podría estar reaccionando o haciendo reaccionar esa parte de nuestro cuerpo? Puede ser tensión en el cuello, puede ser en las manos, puede ser dolor articular, puede ser dolor de cabeza, puede ser dolor de estómago, puede ser tensión, puede ser un nudo en el estómago, puede ser dolor en el pecho, ¿verdad? Todas esas sensaciones hay que poner atención y hay que tratar de anotarlas. Y para eso hay un espacio ahí, ¿verdad? Para poder anotar. Y si esa sensación que estás sintiendo pudiera hablarte, ¿qué crees que te diría? A veces, cuando a mí me duele la espalda, antes padecía mucho de dolor de espalda, todo el tiempo. Ahora ya tengo mucho tiempo de no sentirlo, pero en ese entonces yo analicé, ¿verdad? Que ese dolor de espalda era porque yo todo el tiempo me sentía cansada porque estaba sobrecargada. Yo quería ser perfecta, quería ser la mamá perfecta, quería ser la esposa perfecta, quería ser la empleada, la trabajadora perfecta. Quería ser la hija perfecta y eso no existe. Y entonces estaba sobrecargada porque me ponía mil cosas y yo quería alcanzar esa perfección. Y entonces siempre estaba con dolor de espalda. ¿Por qué? Porque estaba cargando con muchas cosas que no podía, que no eran necesarias, que no eran mi responsabilidad incluso. Entonces, que se pregunten. ¿Qué es esa sensación que te está tratando de decir? Y pues ese ejercicio si lo pueden hacer más con más tranquilidad. Igual esta sesión la estamos grabando y la queremos compartir para que puedan refrescar un poquito las ideas de los conceptos para que vayan identificando si necesitan pues recordar algo, ¿verdad? Y bueno, después de todo, de este análisis, de este recorrido, que por razones de tiempo, ¿verdad? También no podemos extendernos, pero que tenemos ahí esa hoja de trabajo que nos va a ayudar a anotar. Simplemente el ejercicio de anotar las cosas nos ayuda
a traer a la conciencia las cosas que están guardadas. Por eso tiene que ser una escritura fluida sin pensar, sino conectar con nuestro corazón. Decirles, ¿verdad? Que cada uno de nosotros acá está acá por una razón, porque se ha sentido con la necesidad de sanar, tiene esa necesidad de cambiar algo en su vida y que me gusta mucho esta imagen de un jarro roto, de una vasija rota, pero que tiene luz adentro, porque yo considero que cada persona es como esa vasija, ¿verdad? Yo soy como esa vasija. ¿Por qué? Porque a pesar de las heridas, que son esas grietas que tiene, eh, está completa, soy una persona completa y que en mi interior hay una luz, hay una fuerza que me dice todo el tiempo que puedo superar, que puedo superar, que puedo estar mejor, que tengo el poder de sanar, que tengo el poder de transformar, de hacer cambios en mi vida para poder estar mejor. Y que todas esas grietas lo único que hacen es permitir que la luz que yo tengo dentro pueda irradiarse hacia otras personas. Y cada persona tenemos ese poder. Todos tenemos esa luz interior, esa fuerza. Y todos estamos rotos. Pero esas grietas no nos hacen débiles, sino simplemente permiten que todas esas experiencias que nosotros vivimos y toda esa luz que tenemos adentro podamos irradiarla hacia otras personas y ayudarles también a encontrar su propia luz para poder seguir este camino de sanación y de transformación. Para finalizar, quisiera ponerles una canción que ayuda a mover un poco las emociones, pero que también nos ayuda a mover el cuerpo y a ver todos esos mensajes que pudimos haber escuchado de niños y de niñas, pero que nos dan ese mensaje de esperanza y que a mí, en lo personal, me encanta esa canción y trato la manera de cuando la escucho, de aplaudir, de bailar, de mover mi cuerpo, de mover esas emociones, porque todas esas heridas que yo tengo, ¿verdad? Que están ahí, pero que ahora ya las veo, como decía Josué, ya las veo con agradecimiento, ya no las siento, ya las veo y las reconozco. Pues esta canción me ayuda a sentirme agradecida por lo que he vivido, pero a ver que eso está en el pasado, que me enseñó, ya tengo un aprendizaje de ese pasado, pero que ahora estoy en el presente y ahora puedo tomar decisiones en mi vida que me acerquen al bienestar y a la persona que yo quiero ser para no solo para mí, ¿verdad? Sino para que mis hijos, mi hijo y mi hija, pues tengan una oportunidad de tener una vida mejor, de verse de otra forma y no revivir esas heridas como yo las viví y no reproducir el dolor que yo viví en mis hijos, ¿verdad? No quiero traspasar ese patrón a mis hijos. Y pues les dejo con la canción, pónganle atención a la letra, si pueden moverse, si pueden aplaudir, de eso se trata ese espacio, ¿verdad? Que nos podamos expresar y que pues que nos sintamos acá acompañados, no estamos solos ni solas, todos estamos aquí por un motivo importante que es el de que queremos cambiar nuestra vida y queremos encontrar ese bienestar que todos podemos encontrar. Y así les damos un fuerte, fuerte abrazo y aplauso a Ale y a cada uno de nosotros y nosotras. Listo. Gracias, Ale. Gracias, Ale.
Gracias. Gracias, muchas Gracias, Ale, y a todo el equipo. Gracias, Teresita. Bravo, bravo, qué lindo. Gracias, Ale. Gracias. Gracias por compartir. Gracias por tocar nuestros corazones. Gracias por compartir su tiempo con nosotros. Bendiciones. Muchísimas gracias. Bueno, Gracias. solo si cerramos micrófonos, porfa, y solo vamos a ahorita todavía para quienes puedan quedarse un poquito más, que mil disculpas porque sí se nos alargó un poquito, pero bueno, había mucha profundidad, mucho corazón, mucho conocimiento acá, ¿verdad? Entonces, pues solo quiero decirles que hoy mis niños adultos hemos empezado a ver a ese niño que habita siempre dentro de cada uno de nosotros, que hemos empezado a ver esas heridas, a reconocer esas heridas, a identificarnos con muchas heridas, no solo con una, sino que con varias. Y seguramente, ¿verdad? Definitivamente vienen desde el pasado, pero algunas emociones se nos removieron y nos tocaron profundo hoy. Quisiéramos, pues definitivamente en un solo taller, llegar ya a la transformación, a la liberación, a la sanación completa, pero realmente es un proceso, ¿verdad? Entonces, pues eso les recomiendo tomar mucha agua. Y si podemos ver, de lo que trató hoy fue de introspección, de verdad, de entrar dentro de nosotros, a ese conocernos, esas emociones, a reconocer cómo se siente el cuerpo, si se siente así achiquitado, donde se encuentra encogido, es que está en dolor, si se siente como expandido, es que está en libertad, ¿verdad? Y entonces hacer esa conexión y a empezar a hacer esa introspección dentro de nosotros. Y bueno, les cuento que en el segundo taller es la invitación para el segundo taller, que viene siendo la semana entrante. Va a ser el miércoles, siempre a las 7 de la noche, de hora Guatemala. Pues preparen un poquito más de tiempo, porque de verdad una hora se nos pasa volando, pero trataremos de hacerlo muy reducido, porque sabemos que es una hora complicada para muchas personas, ¿verdad? Y ya estamos cansados del trabajo, o estamos con niños, con esposos, con actividades, con todavía tareas. Entonces sí queremos hacerlo pues lo más breve posible, pero hay veces que vale la pena esto. Entonces, en el segundo taller será pasar del dolor al entendimiento, ¿sí? Eso significa que vamos a resignificar también, no solo dejar ya ahí como que y quedarnos en el dolor, sino que es resignificarlo. Ya vamos a ver, para quien no sabe, y transformar esa herida en pura sabiduría y en gratitud. Créanme que vamos a transformarlas en gratitud. También habrán unas dinámicas muy profundas, muy especiales. Haremos un diálogo interno con el niño adulto y el niño interior que está dentro de cada uno de nosotros, ese niño herido, y donde vamos a sentir y ofrecer mucha contención, calma y amor en esa presencia. Y será un espacio de verdad muy íntimo, muy profundo, y donde también al final de ese taller vamos a sentir que ya ni siquiera cuando decimos, porque aquí pareciera que con todas las 5 heridas, entonces es culpa de este, es culpa del otro, y empezamos a señalar ya a muchas personas que, por culpa de, estoy sintiendo esto. Y aquí pues no se trata de esto, aquí se trata de una sanación. Y de alguna manera vamos a llegar a un perdón, y lo hago así entre comillas, porque cuando empezamos a entender de dónde viene todo, ya no hay nada que perdonar a nadie, porque entramos desde ese amor, desde esa compasión, desde esa comprensión hacia el prójimo y hacia uno mismo. Entonces va a ser muy lindo, muy profundo, y bueno, por favor sigan con ese corazón dispuesto, lleno de ternura, lleno de fe, de que de verdad hay cambios cuando nosotros empezamos por nosotros mismos, ¿verdad? A hacer y a reconocer y a hacer este trabajo interno. Así es que de verdad muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos el próximo miércoles. De verdad inviten a las personas, ¿verdad? A más personas.
Y, y bueno, ahora unos anuncios con Josué. ¿Quién es Josué? Hola. Josué, sí. Sí, Josué, no, sí. José, me asustaste. Muchísimas gracias a todos, gracias a Alejandra y a todos, cada uno de ustedes que estén aquí con nosotros. Crista, muchísimas gracias. Bueno, lo primero, cualquier cambio, creo que ustedes tienen experiencia respecto a aprender y cambiar. El cambio primordial comienza cuando identificamos. Y luego de identificar, hacemos un cambio, transformamos. Tenemos una masterclass, una clase maestra, donde vamos a trabajar la programación neurolingüística y la hipnoterapia clínica. Ahí vamos a reafirmar el conocimiento. Ahí nos despegamos así, sin temor a equivocarme, nos vamos a despegar completamente del pasado, disfrutar nuestro presente y proyectarnos al futuro. Así es que están invitados, una clase va a ser maravillosa, vamos a identificar las heridas de la niñez, las heridas de nuestra juventud y cómo nos repercute, hablando de autosabotaje, hablando hablando de heridas profundas. Así es que la masterclass en la programación neurolingüística y les pasamos más información pronto. Crista. Bueno, pues gracias, Josué. Y Maris, ¿quieres dar un poquito? Bueno, no, entiendo que las redes las estuviste anunciando ahí y no sé si quieres decirnos, Maris, algunas preguntas por si alguien se quiere quedar. Vamos a quedarnos un espacio de unos 15 minutos por si tienen algunas preguntas, algunas dudas, algunos comentarios. Maris, ahí sí tienes. Y para los que se tienen que retirar, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Este es un espacio de verdad donde es un espacio de valientes, y cada uno de nosotros somos valientes y abracémonos de verdad y empecemos a ver que ya empezamos a tener esa voz que en algún momento pensamos que no la teníamos, a ser vistos, a valorarnos, a amarnos y a de verdad empezar. Quedémonos en esta semanita ahí con las notas y todo lo que Ale nos dio. De verdad, estuvo lindísima, muy profundo. Y gracias, Ale. Entonces dejo a Maris. Muchas gracias. Ale, Josué, Crista, estuvieron espectaculares. Yo estuve aquí muy conectada con la gente en forma virtual, en el Zoom, en el chat. Ahí les traté de transmitir toda nuestra gratitud, nuestra luz. Gracias por quedarse acá. Sí, vamos a compartir la grabación. No hay preguntas, más hay agradecimientos y nuestros corazones rebosan de alegría por eso. Acá les coloqué nuestras redes, está nuestra página, todo es junto, Mentoría Emocional Cuántica. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y nuestra página web.